¿Te gustaría conocer unos increíbles animales microscópicos que seguramente habitan en algún rincón de tu casa? Quédate hasta el final de este video. Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video. Hace bastante tiempo que no publico nada debido a que estuve en la naturaleza filmando. Como está siendo difícil publicar contenido semanalmente, les recomiendo que se suscriban al canal. Y si ya están suscritos, activen la campana, así reciben una notificación cuando se publique el próximo video. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el video de hoy. Adelante. Muchas veces la naturaleza nos resulta sorprendente. Nos maravillamos con colores, perfumes y texturas. Nos sentimos insignificantes ante su inmensidad y sus cambios. Nos asombra la gran diversidad de la vida en nuestro planeta y en repetidas ocasiones nos cuestionamos si estamos solos en el universo o hay vida en otros rincones lejanos a los que nunca podremos acceder. Pero hoy vamos a explorar otro universo. Vamos a sumergirnos en el microcosmos para recorrer los extraordinarios rincones de una gota de agua, para descubrir que en este universo imperceptible a nuestros ojos no todo es peligroso y existen increíbles formas de vida que parecieran sacadas de una película de ciencia ficción. Hoy vamos a conocer unos seres vivos muy interesantes, pero antes necesitamos algo. Ahora sí, ya estamos listos para comenzar el viaje al mundo microscópico. Los rotíferos son animales microscópicos. Habitan principalmente en ambientes acuáticos. Su nombre viene de rota, rueda y ferre, poseer o cargar, ya que cuando fueron descubiertos por los primeros microscopistas, estos observaron la corona, una región anterior del cuerpo de los rotíferos que posee cilios, que al moverse parecen girar como una rueda. Poseen algunas características que nos permiten identificarlos. En su cuerpo podemos encontrar la corona, que como anteriormente señalamos posee cilios, que crean corrientes para atraer alimento. Luego encontramos una estructura conocida como trofi, compuesta por 7 piezas articuladas que procesan el alimento. También poseen un pie que les permite fijarse a diferentes superficies gracias a la producción de una sustancia adhesiva. Son eutélicos, es decir que poseen un número constante de células o núcleos en individuos adultos. Poseen un marcado dimorfismo sexual, los machos son más pequeños y es raro observarlos. Incluso existen especies en las que nunca se observaron, por lo que las descripciones, clasificación y taxonomía se basan en las hembras. Tienen una alta tasa reproductiva, pudiendo incluso llegar a integrar hasta el 30% de la biomasa del plancton. Pueden reproducirse tanto de forma sexual como por partenogénesis. Cuando la reproducción es sexual, requiere de la aparición de machos, los cuales solo viven un corto periodo de tiempo. Quizás este año sea muy especial para los rotíferos en el mundo de la microbiología, debido a un impresionante dato. Un grupo de investigadores reportaron haber encontrado un rotífero de la clase Deloidea vivo luego de estar 24.000 años en estado de congelación, en el permafrost en Siberia. Hasta el momento existían datos de algunos rotíferos capaces de sobrevivir hasta 10 años en estas condiciones, conocidas como criptobiosis, un estado de suspensión metabólica frente a condiciones desfavorables. Como ya verán, esto no es solo un invento de películas de ciencia ficción y viajes espaciales. Muchas gracias por acompañarnos en el video de hoy. Si te gustaría apoyar el canal, no olvides suscribirte y acá te dejo algunos videos recomendados. Hasta la próxima.